Bueno, muy bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Fabiana Pesani, soy docente de Ecología del Departamento de Sistemas Ambientales y hoy vamos a estar hablando de las relaciones de los organismos con el medio físico y de las interacciones bióticas, que es lo mismo decir las relaciones de los organismos entre sí. El temario que vamos a estar desarrollando en esta clase lo dividí en dos partes. Una primera parte vamos a estar hablando de las relaciones de los organismos con el ambiente abiótico o físico, y en particular vamos a estar hablando de las respuestas de los organismos a dicho ambiente abiótico, analizando dichas respuestas a diferentes niveles de organización de la vida, lo cual vimos en el primer teórico. Y en la segunda parte de la clase de hoy vamos a estar hablando de las relaciones organismo-organismo, o lo que es lo mismo, las interacciones bióticas, y vamos a analizar y a ver algunos ejemplos en particular de las relaciones conocidas como la competencia, la depredación y el mutualismo. Entonces, en esta primera parte, decíamos, comenzamos con el análisis de las relaciones organismo-ambiente abiótico o físico. Comprender, analizar y estudiar las relaciones de los organismos con el ambiente abiótico es de interés tanto en los estudios ecológicos como en las actividades agropecuarias. ¿Por qué esto? Bueno, recordemos las definiciones de ecología, que veíamos también en la primera clase, como aquella ciencia que estudia las relaciones entre los organismos y su ambiente, ¿sí? Allí vemos entonces precisamente enunciado, ¿verdad?, esa relación de los organismos con el ambiente. Y tengamos también presente lo que es la agricultura, aquella actividad humana que se basa en la manipulación tanto de plantas como de animales, y también la manipulación del ambiente en el cual viven dichas plantas y dichos animales para producir bienes y servicios de interés para el hombre. Nuevamente, en esta definición observamos la relación que existe entre los organismos y el ambiente. Recordemos o tengamos en cuenta una de las tantas posibles definiciones de ambiente, como aquel conjunto de factores externos o que rodean a un individuo, población o comunidad y que nos va a afectar directa o indirectamente. Dichos factores que conforman el ambiente pueden ser, ¿sí?, tanto abióticos o físicos como bióticos. Cuando hablamos de factores bióticos del ambiente, nos referimos a otros organismos que también están presentes y que conforman parte del ambiente para determinado organismo, población o comunidad. Vamos a ver primero la relación entonces de los organismos con este ambiente abiótico o físico y luego las relaciones o interacciones bióticas o de los organismos entre sí. Eso lo vemos representado esquemáticamente, ¿verdad?, en este diagramita que, si bien es muy simple, ¿sí?, nos permite precisamente visualizar la relación de los organismos vivos con el ambiente físico o abiótico, relación que, como vamos a ver, es de ida y vuelta, ¿sí?, y por otro lado la relación de los organismos entre sí. Entonces, empezamos esta primera parte analizando esa relación de los organismos con el ambiente abiótico. Ese ambiente abiótico dijimos que está constituido o compuesto por una serie de factores ambientales. Los factores ambientales en la clase pasada los clasificamos como recursos o como reguladores, ¿sí?, dependiendo si son factores que van a ser consumidos directamente por los organismos, y eso se llaman recursos ambientales, o si son factores del ambiente que van a regular precisamente la velocidad con la que son consumidos o utilizados estos recursos. Esos son los reguladores. Algunos ejemplos, también los veíamos en la clase pasada, de estos factores ambientales lo son la temperatura, básicamente es un regulador del ambiente,
El agua, que puede ser tanto recurso como regulador, la luz en el mismo sentido, el pH o una medida de acidez, ya sea del suelo o del agua, la salinidad de los cuerpos de agua, entre otros. Es importante tener en cuenta que la acción de todos estos factores ambientales sobre los organismos se da de forma simultánea en la vida, ¿sí? Pero para simplificar la comprensión de cómo se da esta relación de los organismos con el ambiente abiótico, o sea, con todos estos factores, ¿sí?, vamos a analizar respuestas a un solo factor a la vez, ¿de acuerdo? Pero no perdamos de vista, no dejamos de tener en cuenta que la relación o el efecto de todos estos factores se da de forma simultánea y por eso son muy complicados los estudios tendientes a analizar esa relación de los organismos con el ambiente en su conjunto. Entonces, algunos tipos de respuesta que presentan los organismos a los factores ambientales son las que están señaladas o puestas de forma muy simple, muy esquemática en estas figuras, ¿sí? Antes de lo cual me voy a detener en el análisis de este par de ejes y quiero resaltar la importancia de comprender que en el eje X vamos a estar evaluando el cambio en la intensidad de un factor del ambiente, ¿sí? Factores como los que acabamos de listar, sean reguladores o recursos, ¿de acuerdo? Ese factor, ¿sí?, es la variable independiente, por eso lo ponemos en este eje, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que varía independientemente de los organismos a los cuales vamos a estar evaluando de cómo van a responder a este factor. En el eje Y vamos a poner la variable de respuesta. Esa variable de respuesta es una variable propia del comportamiento de estos organismos frente a la variación de este factor que evaluamos aquí. Esta variable de respuesta es la variable dependiente. ¿Dependiente de qué? De la variación en el factor del ambiente que estamos evaluando. Habiendo aclarado esto, ¿sí?, las posibles respuestas, algunas de las posibles respuestas de los organismos a esa variación de los factores ambientales pueden ser de tipo lineal, en este primer caso, ¿sí?, donde a incremento de ese factor ambiental existe un incremento directamente proporcional en la variable de respuesta que yo esté evaluando. Vamos a decir como ejemplos de variables de respuesta el crecimiento de los organismos o la producción de semillas, que pueden ser granos, si estamos hablando de un cultivo cerealero, por ejemplo, o la producción de leche, ¿sí?, de un rodeo de vacas lecheras. Otro tipo de respuesta en la siguiente figura es la que se denomina respuesta de saturación. ¿Qué quiere decir eso? Que al inicio, cuando los niveles del factor son bajos, ¿sí?, existe una respuesta lineal, ¿sí?, en el incremento de la variable de respuesta que yo esté midiendo. Pero a partir de determinado valor de este factor, comienza precisamente una saturación, ¿sí? Dicho de otra manera, la respuesta es cada vez menor a medida que se incrementa este factor. Otro tipo de respuesta que pueden presentar los organismos a los factores del ambiente es de tipo óptima. ¿Qué quiere decir esto? Que existirá un conjunto de valores en el cual, ¿sí?, la respuesta, ¿sí?, la variable de respuesta que yo estoy evaluando alcanza sus máximos valores. En la medida en que ese factor continúe aumentando, esa respuesta comienza a decrecer y tiene esta forma de campana característica. Por último, existen un grupo de respuestas que pueden presentar los organismos que se conocen de tipo sigmoidea, que tienen esta forma de S, donde con bajos niveles del factor existe una escasa respuesta, ¿sí?, como vemos en esta parte y considerando la pendiente que tiene esta gráfica,
Luego existe una respuesta muy importante a ciertos niveles del factor hasta que comienza una saturación, como la que ocurría por aquí, ¿verdad? Donde por más que aumentemos los valores del factor del ambiente, esa respuesta va a tener incrementos muy pequeños. Veamos un ejemplo concreto de por qué es importante conocer la respuesta de los organismos a un factor ambiental, con una situación agronómica concreta. Por ejemplo, dice aquí que conocer el tipo de respuesta de una especie de cultivo al factor nitrógeno, ¿sí?, es importante para determinar la necesidad de fertilización. Dicho de otra manera, si el cultivo, ¿sí?, el rendimiento de un cultivo, que lo voy a estar evaluando en este eje, en el eje Y, tiene una respuesta de tipo lineal a la fertilización, que la puedo evaluar en el eje X, ¿sí?, conviene seguir agregando fertilizante en la medida que yo sigo teniendo respuesta en rendimiento. Pero si, por ejemplo, la respuesta es de tipo óptimo, voy a saber que a determinados niveles de agregado de este fertilizante, ese rendimiento, ¿sí?, se va a ver perjudicado. Por ejemplo, ¿verdad?, por posibles efectos tóxicos de ese fertilizante sobre las plantas. Muy bien, vamos a definir ahora, ¿sí?, en uno de esos tipos de respuesta que acabamos de ver, el tipo de respuesta óptimo, ¿sí?, la definición del rango de tolerancia. ¿Qué entendemos por rango de tolerancia? Como está puesto allí en la diapositiva, es el rango de valores entre los cuales existe una respuesta de un proceso biológico a un factor ambiental variable. Ya veíamos en la diapositiva anterior que la variable de respuesta la evaluamos en este eje, mientras que la intensidad del factor del ambiente, lo evalúa en el eje X, ¿sí? El rango de tolerancia, como está señalado aquí, corresponde a este rango de valores en el cual se observa esta respuesta de este organismo o conjunto de organismos. Dentro de ese rango de tolerancia existe un valor de este factor del ambiente en el cual, ¿sí?, esta variable de respuesta alcanza su valor óptimo, ¿sí? Otro concepto importante a tener en cuenta y que vamos a definir ahora para analizar la relación de los organismos con este ambiente físico o abiótico es el concepto de factor limitante. Este concepto representa o alude a aquel factor del ambiente que limita un proceso, ya sea por hallarse en déficit o en exceso, ¿sí? Esto quiere decir, es aquel factor del ambiente que se encuentra más alejado del nivel óptimo. Acá tenemos que recordar lo que decíamos en un comienzo. Los factores del ambiente actúan simultáneamente, ¿sí? Ahora hemos analizado las respuestas a un único factor, pero considerando esa acción del conjunto de factores del ambiente sobre los organismos, vamos a definir como factor limitante aquel que se encuentre más alejado del óptimo, ¿sí? Este concepto de factor limitante proviene de la ley del mínimo que fue formulada por Liebig allá por 1828. Y visto de forma esquemática, ¿sí?, vamos a imaginar, ¿sí?, que este cubo, ¿sí?, esta cubeta, representa su contenido, ¿verdad?, el rendimiento o la producción de un cultivo. Y que cada uno de estos tablones que constituyen o conforman esta cubeta son, como están representados allí, los nutrientes, ¿sí? Acá tenemos el calcio, el magnesio, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, los nutrientes necesarios para esa producción, para ese rendimiento de ese cultivo. Todos estos son factores del ambiente, son recursos concretamente que las plantas del cultivo van a tomar, van a utilizar de ese ambiente para lograr esa producción. ¿Cuál de ellos va a ser el factor limitante? De acuerdo a esta definición,
Bueno, y de acuerdo a este esquema, el potasio. ¿Por qué? Porque, como aquí se simboliza o se representa, ¿sí?, es el que se encuentra, en este caso, en menor proporción o más alejado del nivel óptimo, y es el que determinará hasta dónde puede llenarse esta cubeta o hasta dónde puede alcanzar el rendimiento de este cultivo. Bien, otro concepto importante para entender la relación de los organismos con el ambiente físico es la existencia de respuestas que presentan un incremento decreciente y que hace un ratito definíamos como el tipo de respuesta de saturación. Esto refiere a que el incremento en la respuesta por unidad de incremento de cualquier factor limitante, los que acabamos de definir, es proporcional a su alejamiento del nivel óptimo. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos una respuesta de saturación de este tipo, ¿sí?, en este caso estamos evaluando el rendimiento de un cultivo en función de un factor nutritivo limitante, como podía ser recién el ejemplo de la cubeta, en el que el rendimiento dependía del potasio, que era el elemento nutritivo limitante. La respuesta, ¿sí?, de este rendimiento dice que presenta incrementos decrecientes. ¿Cómo podemos evaluar esto en el gráfico? Analizando, observando las pendientes que presenta esta curva. Y vemos que estas pendientes son cada vez menores, ¿sí?, en la medida que me acerco al punto óptimo. O sea, dicho de otra manera, los incrementos, ¿sí?, por cada unidad que aumenta este factor nutritivo limitante, los incrementos del rendimiento son cada vez menores, en la medida en que estoy más cerca del valor óptimo de este factor nutritivo limitante.